estamos aquí en el tercer programa de Compartiendo un Café. Hoy vamos a hablar de emprendimiento femenino. Y quién mejor para compartir el café con nosotras que Grisel Garrido, gran empresaria y amiga y además presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias. Primero vamos a compartir un vídeo de dos mujeres empresarias y luego pues tendremos la oportunidad, como siempre en este programa, de compartir, de opinar y de decir todo lo que nos parezca y sobre todo de escucharte y de saber también tu valoración y tu opinión sobre el emprendimiento femenino. Muy agradecida por la invitación, encantada de estar aquí con vosotras y me encanta esto que habéis hecho, este formato tan estupendo de vamos a compartir un café. Claro, compartimos un café. ¿Le damos a play? Sí. Mis inicios no fueron muy favorables, puesto que estábamos en plena crisis. Costó mucho los primeros años, una estabilidad, sobre todo económica, pero bueno, sí que es verdad que poco a poco fue viendo un poquito la luz hasta el día de hoy. Yo animo a la gente a que emprenda porque al final es algo positivo. Tienes tus altibajos, no te voy a decir que no. Al final es crecimiento sobre todo personal, por lo menos desde mi experiencia. Así que nada, os animo a ello. Soy Arantxa Muñiz, soy propietaria de Tiare Fiesta y Novia de Coslada y bueno, estoy aquí para compartir un poco una mañana con el programa Compartiendo un Café. Vengo a contar un poco mi historia y para hablar de cómo yo llego a ser emprendedora tengo que retrotraerme al año 2011, en febrero. Un 10 de febrero cojo el teléfono y le digo a mis jefes que estoy embarazada, una noticia súper bonita. Y el día 11 de febrero me llaman al despacho y me dicen que estoy despedida, que no pueden contar conmigo. Por aquel entonces, después del despido, voy a buscar trabajo, yo no me quedo quieta, yo soy maestra de educación infantil, trabajaba en una escuela infantil, entonces yo me muevo por diferentes escuelas infantiles, pero claro, tengo que contar mi situación, yo estoy embarazada de poquito tiempo, pero estoy embarazada, entonces en ese momento pues todo el mundo me dice lo mismo, dedícate a tu embarazo, a cuidar a tu niño y cuando estés ya dispuesta a trabajar sin tener que faltar tanto, sin tal, pues te vienes. En ese momento, bueno, pues todo empeora más todavía porque a los 5 meses yo pierdo el bebé, entonces mis suegros me dicen vente a trabajar con nosotros y bueno, pues el tiempo que haga falta. Ellos tenían una tienda de ropa. Así que nada, me vuelvo a quedar embarazada, por supuesto a mis suegros pues no les importa y bueno, ellos cierran por jubilación y yo en octubre de 2014 pues decido comprar un puesto de trabajo y meterme de lleno en esta profesión. Tengo una tienda de vestidos de fiesta y novia. Es verdad que hubo una discriminación positiva a la hora de yo poder crear mi empresa porque a mí me dieron una subvención por ser mujer menor de 30 años, emprendedora. Y eso me ayudó un poquito a salir adelante. Lo bueno de ser mamá empresaria es que yo puedo disponer, es verdad que si cierro no cobro, no facturo, pero sí que es verdad que cuando el nene se pone malo, yo tengo la posibilidad de no tener que dar explicaciones a mi jefe, sino cerrar, ir a por mi hijo al instituto en este caso. Es verdad que cuando decidí comprar mi puesto de trabajo, lo peor fue todo el tema burocrático. El tener que solicitar el paro anticipado, que es algo que muchos nuevos emprendedores tenemos que hacer para poder cubrir gastos iniciales, fue desquiciante. El tema de licencias, por ejemplo, tener que subir al ayuntamiento 20 millones de veces a solicitar papeles, a llevar planos, a volver a llevar planos para ver que había puesto una rejilla, que tan solo faltaba, eso es lo más complicado. Y sí que es verdad que muchos de esos trámites se tuvieron que hacer antes de abrir, que era fácil, pero muchos de esos trámites se han tenido que hacer una vez abierto. Entonces, sí que es verdad que fue más complicado el tener que echar el cierre, ir a cualquier sitio, volver. Llevo 10 años, ahora se ha hecho en 2024, en diciembre de 2024 los 10 años, y mi balance, si recomendaría o no ser autónomo, creo que a día de hoy no. Creo que se vive mucho mejor por cuenta ajena, sin comederos de cabeza, llegar a casa y tener un sueldo a final de mes. Sí que es verdad que por otra parte, hablo como mamá, me ha ayudado mucho a la hora de deberes médicos, excursiones, todo eso. Yo
tengo la posibilidad de poder decir, pues vuelvo en 10 minutos y ir a por mi hijo al instituto, llevarle al médico, cosa que en una empresa privada no podría hacer. Pero mi balance es no lo recomendaría. No merece la pena. No se cobra lo mismo. Si te va bien, muy bien. Si te va bien, tienes un sueldo, puede ser medianamente bueno, pero si la cosa va floja, como a mí me ha pasado, desde la pandemia la cosa no remonta, el pequeño comercio vamos a pique. Yo invitaría a todos los vecinos a comprar en el comercio local y todo ese dinero va pues a clases extraescolares, a poder yo comprarme un tinte donde Celia o un filete donde Alberto lleva. No es para comprarme un yate de lujo porque no da, pero es para mantener un poco la economía local activa. Lo que vamos a conseguir si no se compra en el comercio local muy probablemente es que haya calles vacías, cuando salgamos por la noche todo en oscuras, porque no va a haber luces encendidas. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ella, Con la opinión de... con la de la tienda de ropa. Para mí no merece la pena. No le veo, o sea, es verdad lo que dice ella, o sea, si te va muy bien y eres el dueño de Zara, pues sí, claro, pues te va fantástico y bueno, pues vives muy bien. Pero si tienes una tienda de ropa o de hilos, ¿no? Pues es que todos los días unos empiezas de cero o de menos cero, porque ya los impuestos, el IRP, no sé qué, o sea, yo lo veo como empezar de cero mes a mes y no se vive igual trabajando por cuenta ajena, que tienes esa seguridad, ¿no? De que te echas a la cama Si a al dormir. empresario le va bien, te pagará todos los meses. Como al empresario le vaya mal, Pero que empezará a al dejarte final de el pagar. empresario empezó como un emprendedor, es un emprendedor al que le ha ido bien y ha consolidado el emprendimiento. ¿Y tú no crees que se trata de un perfil? Es decir, no todos valemos para todo. Sí, yo también lo creo. Tiene que existir el que pone los sellos. Yo sería incapaz, por ejemplo, de hacer un trabajo monótono, sistemático, todos los días hacer lo mismo. En cambio, a mí eso me encanta. Ya, ¿Ves? pues, A mí me encanta y por yo ejemplo. sería incapaz de ponerme, pues es una tienda de hilos. Y luego, Yo no eso yo no he tenido un hobby fijo toda la vida. He ido cambiando Yo también. de hobbies, he ido cambiando de actividades. Creo que es un perfil. El emprender creo que no es para todo el mundo. Se necesita un perfil de que te gusta el reto, La emoción. de que valores la independencia, porque es verdad, ella misma lo ha dicho, lo ha reconocido, que ella tiene una independencia, que ella cuando quiere dice vuelvo en 10 minutos y lleva a su hijo al médico. ya. Esa independencia se paga, ¿eh? Sí, porque lo mismo pasa un cliente por la puerta, ve que está cerrado y ya se va a otra tienda y pierde. Pero- un cliente y una clienta, ¿no? Pero Entiendo que- se paga de todas las... o sea, la libertad tiene un precio. Ella tiene libertad. Sí. Bueno, pues la libertad tiene un precio y es que se sufre más porque no tienes una nómina fija, porque se abre el día 1 y tengo unos gastos fijos de menos 5.000 pues y tengo menos 5.000. Sí, sí, empiezas el día 1 con menos X. La carga administrativa, lo que ella misma ha comentado. asumes en uno mismo. Claro, es decir, si ella tiene un robo va a tener que cerrar la tienda porque tiene que ir ella misma a denunciar, porque no hay una manera de hacer denuncia telemática. Si ella quiere captar clientes, se tendrá que reinventar y aprender sobre marketing digital, las redes sociales, etcétera, etcétera. Si hay un nuevo impuesto, una nueva ley, tendrá que estar al día asociándose, estando en el mundo asociativo para informarse de cuál es la nueva ley que sale y qué nueva obligación tengo. Claro, la libertad tiene un precio. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo, yo estoy de acuerdo con Grisel, pero también creo que, y como aquí estamos hablando entre mujeres, que ella lo ha dicho, yo he comprado mi puesto de trabajo. Entonces, ese autoempleo que es tradicionalmente femenino, porque desde muy antiguo las mujeres cosían en casa o vendían cerámica o hacían sus cositas, y ya en los países subdesarrollados, había un estudio del Banco de Santander que decía que para dar microcréditos preferían mujeres que hombres, porque el perfil del microcrédito, de la responsabilidad,
pero precisamente por eso, por crearte tu puesto de trabajo, por autogestionar tu vida familiar, que ahora es verdad que es muchísimo más fácil conciliar. O sea, ahora mismo un embarazo no supone lo mismo, porque a mí me da igual que seas hombre que mujer, porque tienes las 16 semanas de baja igual. Ahora yo, igual, sí, lo que hablábamos, la claro, es verdad, por conciliación es suerte, distinta. en cualquier empresa. También la burocracia para las licencias se ha rebajado, porque ahora mismo con una declaración responsable Puedes comenzar. lo necesita, ella puede abrir su tienda, pero es también lo que dice Grisel, ella está comprando libertad. Entonces tú también tienes a veces que elegir. Tú cuando fichas por la mañana y fichas 8 horas, yo lo he visto porque yo en mi empresa, yo he trabajado por cuenta ajena y ahora la empresa es nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido un problema y me he tenido que esperar o decirle a tu madre, el que tiene suerte y tiene madre y puede ir y vive al lado de tu casa, o es verdad, suerte, o si no, como si no te queda más remedio y tienes que trabajar, pues pagar a una persona que vaya a recogerte a los niños al colegio. Entonces al final estás comprando, y ella lo reconoce, comprar tu puesto de trabajo. Sí. Y lo que pasa es que para mí el siguiente paso es cómo consigues que el emprendedor, la emprendedora crezca lo suficiente como para poder tener una estructura, aunque sea pequeñita, que le permita que esa libertad sea mayor. Porque tú en el momento que puedes pagarte porque has crecido una empleada, pues vives también mejor. Pero si estás solo, pues es que, a ver, Muy difícil. solo es muy difícil. Que un negocio te vaya bien. Ha dado con una de las claves del informe GEM. Antes de entrar en antena hablábamos del informe GEM. Y el informe GEM, que yo les recomiendo que se lo lea a todo el mundo, es el informe del emprendimiento. ¿Por qué emprendemos? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Es un informe realmente interesante. Y cuando hablamos de género y hablamos de mujer, se dan dos razones principales para emprender. Una, el autoempleo. Es decir, las mujeres emprendemos no por un sueño, Por ambición, no por una idea de he tenido, voy a inventar el hilo negro y el agua caliente. Emprendes Porque por te quedas el embarazada y te despiden. Esa es una de las cosas que se... No, porque tú, por ejemplo, eres peluquera y dices, si trabajo en una peluquería por cuenta ajena, voy a trabajar los sábados, voy a tener que salir muy tarde, voy a tener un horario muy estricto. Y como yo quiero conciliar pues yo abro mi peluquería y me organizo los horarios con citas y entonces eso me permite hacer pues la libertad de la que hablábamos al principio. Entonces, el autoempleo para mí creo que es fundamental para el emprendimiento femenino, que no tiene nada que ver con el masculino. Y Esto es lo que dice el informe GEM. Giselle, una de las cosas que hablábamos al principio, no encuentro la diferencia, vosotras que sois mujeres empresarias seguro que me la podéis explicar, entre mujer emprendedora, mujer empresaria. El empresario es un emprendedor al que le ha ido bien. Es lo mismo, es un símil, Dice que cuando tú emprendes, tú abres tu negocio, más del 50% de los negocios desaparecen los primeros 2 años. Y luego tienes otro 20-25% de los que quedan que desaparecen en los primeros 5 años. ¿Qué es un empresario? Un emprendedor que ha pasado esa fase. La barrera de los 4 años. Y que ya tiene una estructura, ya te permite tener... O sea, un empresario es esta señora que tenga 3 empleados contratados. O sea, emprendedor tiene... O sea, la mujer emprendedora tiene una L. Tiene una L. El emprendedor es el de la L. Y luego El emprendedor es el de la L. y luego es el empresario. Se me había ocurrido, pero me Está muy bien, pero a mí además... te lo robo. A mí lo de la L. Pero es verdad que a mí me hace mucha gracia cuando hay proyectos, programas, vamos a apoyar el emprendimiento, pero luego vamos a denostar al empresario. A ponerle barreras al empresario. Digo, pero vamos a ver, si es lo que tú has dicho, el emprendedor es el de la L, el empresario es el que ha conseguido avanzar. O sea, no tiene... Crear puestos de trabajo, consolidar... a lo mejor 2 tiendas en vez de una, y vas con que tengas una y te tengas vaya estructura, bien. y tengas una estructura ya Porque un poquito lo que pequeña, veo yo de ya esta- eres un empresario. Lo que veo yo de este vídeo Esto es tenga que crecido. la primera disfruta y la segunda sufre. Porque claramente la primera dice, yo sí los reconcepto. Porque ha llegado el punto en que ella está bien, tiene unos ingresos, tendrá empleada. Bien. Seguramente Y la segunda duerme menos. Es que a la segunda solo está ella, entonces es muy 10 difícil. años como empresaria y claro, Sola. y sigue sola. La soledad es muy mala, ¿eh? No, bueno, claro, es que hay muchos roles muy que hacer. difícil conseguir
hacer, o sea, tener Claro, trabajadores. porque eso también te decían, que para emprender y crecer tienes que ser el mejor, el primero o el único. Entonces, cuando tú tienes un negocio que hay muchos, pues tienes que diferenciarte en algo, y más en el comercio ahora mismo como está, porque luego te abren un centro comercial aquí al lado y al final todos, por comodidad, que yo estoy muy a favor, o sea, a mí me encanta el comercio de calle y me encanta salir de paseo y ver las tiendas en la calle. A mí el centro comercial me horroriza. Pero es verdad que si tú un día que cuando tienes poco tiempo vas a un sitio y está todo, y entonces también es cómodo. Entonces yo por eso creo que el comercio, que es un tema para otro día, que podemos hablar de comercio y de comercio local, todo lo que queráis, pero el problema del comercio, que yo además veo muchos municipios chiquititos, en Alcalá de Henares pasa en Coslada, pasa en Torrejón, pasa en todos los municipios pequeños, que tiene que diferenciarse de alguna manera, porque si no, al final la gente no va a tu comercio. Bueno, yo lo diferencié, o sea, tuve una cervecería, yo tengo muy mala experiencia y soy como Conchi, del pensamiento de Conchi. Yo no pongo, escucha, yo no pongo ya ni un puesto de pipas, siempre digo, en el Bernabéu, que juega un Madrid-Barça, que supuestamente te comprarían todas las pipas. Pues ya te digo yo que me lo ofreces y te digo que no voy ese día. No, puse una cervecería ahí en el lago de Coslada, y para innovar, pues metí calimochos, minis de cerveza, todo esto que la gente joven, para que fuera mi cervecería antes de que fueran a la discoteca. Fenomenal. La previa que dicen en mi casa. Pero no, pues no me fue bien y dejas, te lo digo en serio, o sea, cuando lo pasas mal, dejas de comer, o sea, porque te preocupa tanto ves que la caja, llegas a tu casa, haces caja y ves que no te llega y que llega el mes y tienes que pagar el alquiler, pero tienes que pagar tu seguridad social, pero tienes que pagar... Y ese es el mundo. Es horrible. No me estás horrible. contando... Las canas me salieron por eso. No me estás contando nada que yo no sepa. Sí. Yo siempre cuento que yo he tenido que cerrar 2 empresas para que funcionara la tercera. La primera, 1 año. La segunda, 3 años. Y esta, 21. Yo me reí en la primera. Yo me reí en la primera. No siempre sale bien a la primera. No, claro, pero además yo consigo al empresario o empresaria como un titiritero. O sea, hay un montón de bolas que tú tienes que estar teniendo constantemente en el aire. Tienes que saber de marketing, tienes que saber de finanzas, es importantísimo. Si no sabes vender, inconsciencia. Tienes que ser un buen gestor. Pero tienes que también tener un poco tienes que ser valiente. La valentía. Pero necesitas tener un montón de conocimientos. Gestión financiera, tienes que ser capaz de vender a los bancos, pero también tienes que fajarte a estudiar tu mercado y saber en qué me especializo, en qué soy diferente de los demás, hacer un buen plan de negocio, conseguir la financiación, pero saber gestionarla adecuadamente. Tienes que saber de recursos humanos, porque una vez que empiezas con el primer empleado, cuidadito, tienes que saber gestionar las emociones y a las personas. Sí. A mí me parece tan difícil como ser astronauta. O sea, me parto contigo. Es que no, yo no valgo. Pero por eso sí, pero no estoy diciendo que hay un perfil. Yo por ejemplo, cuando terminé la universidad, yo entré en el Banco de Santander, ¿vale? Y hubo un momento que yo estaba bien, y además entré por eso de jóvenes titulados, o sea, yo estaba fenomenal, pero me aburría. Y entonces me vine a un proyecto distinto, a una cosa distinta, en Coslada, que os prometo que no sabía ni en qué carretera estaba Coslada, o sea, es que hace 30 años Coslada no tenía accesos, o sea, era la carretera de Barcelona y venías por el aeropuerto, o sea, no había más. Y yo, sin embargo, disfruté, aprendí, porque cada día hacía una cosa diferente. Y entonces a mí me gustaba el reto, y ahora hay que abrir no sé qué, y ahora hay que hacer... Y a mí ese reto me gustaba. Entonces yo sé que a mí eso me gustaba, y además lo hacía razonablemente bien, porque creo que también hay que tener un temple en algunos momentos, cuando tú dices yo me muero, dejo de comer, pues es verdad que todo te preocupa y que todo te agobia cuando tienes que pagar. Pues nosotros teníamos pagos a la aduana, por ejemplo, y era de un día para otro y había que pagar. Y entonces, pues al final tenías que buscar y que conseguir. Y entonces, pero tienes que tener también un temple que no te mate.
Porque claro, si te va la vida en ello, pues es que... Bueno, ¿cuántos casos de empresarios con infartos Sí, y cosas? o se han suicidado, o ha pasado muchas horas. No, o sea, que Tenemos, por eso yo la, estoy con Grisel en que lo más importante es que hace falta tener un perfil. los empresarios tenemos la tasa de enfermedades autoinmunes más altas. Bueno, Eso bueno, no es lo que sabía. los autónomos no se ponen enfermos jamás. No, pero Jamás. todo se convierte en enfermedad autoinmune. O sea, son personas que de lunes a viernes están estupendamente y los sábados y domingos caen en picado. Claro. Caen en picado en las Te tienes vacaciones. que recuperar para el lunes. Claro, claro. Es decir, todo lo somatiza, terminas con colon irritable, con problemas de Hashimoto, con la tiroides, pues sí, con diabetes de tipo 2, porque el empresario llega a casa y se come hasta las puertas. Hay una tasa mayor de obesidad. Ahora los chicos jóvenes canalizan todo esto en los gimnasios, pero es una verdad. Hipotecas tu casa varias veces, vendes propiedades porque lo que importa es salvar la empresa, Eso, salvar la empresa. salvar los Como el puestos de casino. trabajo. Es como el casino, o sea, sigues poniendo dinero para recuperar lo que has invertido. O sea, pues Te puede salir bien o te puede, mujer, salir en mal. esta vida siendo mujer, mujer empresaria, madre, amiga, mujer, esposa, superheroína. Qué gracioso. Superheroína, ¿o no? Claro, o sea, totalmente, o sea, no. En algunas ocasiones no te sientes así. Yo ya admiro a la algunas gente que sois ocasiones- madres y, o sea, admiro ya por, Creo o que sea, ya por- solo con ser mujer y tener una Vale. vida de mujer, No, ya pero eres sí, una vale. eres empresaria. Yo te cuento una de las cosas que Madre le pasa empresaria. a las madres empresarias, el sentimiento de culpa. Pues sí. El sentimiento de lo de culpa la que mala madre que viene ahora y todo esto de moda. Ah. Sí, pero es verdad. Es verdad, o sea, mi hija tiene 38, mi hijo tiene 35 y tengo con la tercera de 24. Hasta que yo aprendí que no tenía que tener sentimiento de culpa, es decir, la chica de 24, yo no he tenido sentimiento de culpa, pero con la de 38, oh Dios mío, lo habré hecho, era la primera, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, no la dedico tiempo, La dejo claro, sola. la dejo sola. Claro. Sí, claro, eso es Tienes una, que viajar o tienes es una que- tortura Claro, al emocional. final eso importante. es complicado, porque ese sentimiento de culpa los hombres no lo tienen. Han nacido con una mente distinta que les permite tener como apartados. Entonces yo siempre he dicho eso, tu hijo está malo, ¿vale? Y lo dejas con fiebre en casa, con tu madre, con la persona que cuide de tu hijo, con quien sea, da igual. Y entonces tú te vas a trabajar y tú llamas, antes de llegar a trabajar ya llama una vez para ver cómo está. Entonces a las 2 horas se tiene que tomar la medicina, entonces se ha tomado, preguntas, ¿se ha tomado la medicina? Luego llamas y tiene fiebre, entonces tú hasta la hora de comer has llamado 6 veces y encima estás intranquila. Un hombre se va a trabajar y pone archiva esa parte y entonces por la tarde dice, anda, que el niño está malo, voy a preguntar. Y pregunta a lo mejor a las 6 de la tarde. Yo porque entiendo Porque lo que, si archiva. está, que está bien, Ya, pero si pero pasa porque- algo ya le llamarán. Pero porque lo archivas. Pero Claro, ¿para qué se va a preocupar? Entonces, es lo que dice Grisel, tú ese sentimiento de culpa, pues bueno, pero es que yo creo que eso hemos nacido con él. Pero yo entiendo. Y yo creo que entiendo al una final cosa. los niños no necesitan que estés 24/7. No. Sin generalizar, No, claro. sin generalizar, porque yo conozco por mi vida el sector de la seguridad es de hombres, entonces durante una gran parte de mi vida yo he trabajado solo con hombres, era la única mujer que había por aquellos lares. Y claro, ahora soy presidente de una asociación de mujeres empresarias. Además de eso, me eduqué en un colegio de monjas, así que también el lado femenino, pues también lo he explorado, ¿no? Yo también en un colegio de monjas, no sé si es bueno o malo. No lo sé, pregúntaselo a mis patillas. Yo he ido a las monjas, te tiro lo que había en la época. Me tiro Lo que había en la época, las monjas, y ya está. No había otra Yo cosa. decía que sin generalizar, es decir, yo creo que el mundo lo tenemos que cambiar juntos. Antes contaba una anécdota de cuando me enteré yo que mi hijo era hombre, ¿no? Me enteré cuando a los 15 años abrió el armario que había abierto toda la vida y no sabía dónde estaba la leche. Entonces, eso, bueno, pues los hombres son maravillosos compañeros de viaje. Tenemos mucho Pero que aprender de ellos. Tienen cosas Mucho, que no tienen mucho. nada que ver. En el mundo empresarial. Sí, eso sí. En el mundo empresarial creo que son nuestros compañeros de viaje. Me encanta, por ejemplo, tu matrimonio, llevas con tu marido desde los 16 años. Para mí es que tienes un compañero vital
es la cosa más maravillosa que cualquier ser humano se puede encontrar en la vida, ¿no? Ahora, está claro que él tiene células grasas de un tipo y tú tienes de otro. Sus células grasas, claro, él te pone a dieta Es que y conociendo al marido de verdad es... adelgaza 8 kilos en 5 días. Tú haces la misma dieta, claro, porque tus células grasas están preparadas para la maternidad, para la supervivencia de la especie. Las suyas no. Hay diferencias claras de género. Entonces, sin generalizar, digamos que el informe Gen pone de manifiesto que las empresas que hacemos las mujeres tienen una gestión económica más cauta. Somos menos agresivas. Yo no diría valiente, yo diría agresiva. Somos más prudentes. ¿Ves? Presidenta de gobierno tiene que haber ya una mujer, presidenta de España. Estoy de acuerdo contigo. Cuando habéis vosotras empezáis con vuestro negocio, vuestra empresa, ¿los hombres os han ayudado? Yo nunca he tenido ningún problema con los hombres a nivel laboral, pero sí que es verdad que sí que, y bueno, lo hemos sentido antes de ayer, o sea... ¿Lo vas a contar? Sí, sí, hombre, perdona, aquí se cuenta todo. Aquí se cuenta todo. Lo que voy a contar es que nosotras, y te estoy hablando que estamos en el siglo XXI, año 2025, que no hay diferencias, que a ver, que cada uno tiene las mismas oportunidades, puede hacer lo que quiera, que no es como cuando empezamos, que era diferente. Pero todavía se nota bastante ausencia de mujeres en determinados perfiles. En los círculos, En determinados perfiles. Poder, en los círculos de poder. Sí. ¿Cuál es la razón de que exista no lo sé. una asociación española de mujeres empresarias? ¿Cuál es la razón de que deba existir una institución como puede ser COE Mujeres? Pues precisamente que si queremos hablar de paridad, chicas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero si queremos hablar de paridad, estamos hablando del techo de cristal, que es que las directivas y es que las consejeras, pero ¿de quién es el dinero? Porque de siempre se ha dicho que el que paga manda. Entonces, si el que paga manda y el dinero es del dueño de la empresa, le estoy diciendo, por favor, dame permiso para hacerte el trabajo sucio como directiva y consejera. Bueno, yo lo que creo es que hasta que nosotras no hagamos, te voy a hacer la bromita, hasta que no hagamos como Shakira y no empecemos a facturar, es decir, mientras las empresas que coticen en los principales índices bursátiles del planeta sean propiedad de los hombres, no podemos hablar de paridad, no podemos hablar... No podemos hablar ni siquiera de sostenibilidad. Si el informe Gen a nivel mundial dice que la mujer hace una gestión más prudente de su economía, de sus medios, dice además que nuestras empresas son más sostenibles que las de los hombres, es decir, que cuidamos más el ecosistema en el que nos desarrollamos, parece lógico pensar, digo yo, parece lógico pensar que el planeta nos necesita. Hombre, obvio. Obvio. Parece, ¿no? Seguramente, claro, tenemos formas de trabajar distintas. Claro, porque somos distintos, gracias a Dios, somos complementarios. Claro, eso es. Pero el planeta nos necesita, es decir, ahora mismo el 100% del dinero que maneja el mundo es masculino. Que oye, que hay que agradecerle mucho a los chicos que nos sacaron de las cavernas y nos trajeron hasta aquí, que muy bien, que muy agradecidas, pero es que... Bueno, depende, que algunos no sacan de las cavernas de los pelos, ¿no? Aún así, nos queda mucho camino, mucho camino. Mira, yo te digo, yo es un poco lo que dice Grisel, o sea, discriminación o trabas por ser mujer, no, o sea, no así en el día a día, no en de ponerte zancadillas ni de ponerte problemas, pero en la realidad es que tengo aquí una cesta. Lali ha sido afortunada, yo no, porque en el sector de la seguridad he tenido que escuchar muchas veces a muchos jefes de seguridad decirme, muy bien, bonita, y ahora que venga tu jefe para hablar de las cosas serias. Yo sí, Lali. Yo sí me ha pasado, a mí sí me ha pasado cuando yo era jovencita, iba a lo mejor a una quiebra o a un juzgado, a una reunión, y yo iba sola y con mi maletita, y yo iba sola y sí miraban para atrás a ver a quién le llevaba la maleta. Pero luego es verdad que tú tienes carácter suficiente como para... pero no puede ser es otra cosa. Una empresa
y vamos a decir que a lo mejor se involucre mucho más en el ámbito femenino, a una empresa grande de estética, de ropa, etcétera, a una empresa seguramente de seguridad, construcción, Y de otro- claro, de construcción. claro, seguramente Mucho más masculino. es verdad. Pues claro, pues hay que ponerte delante del jefe de seguridad en cuestión y decirle, pues no hay ningún jefe, tienes que hablar de seguridad conmigo, yo soy capaz de hablar. Pero se te Perdona, quedaría- ¿dónde viene? Se quedan alucinados. Mira, tengo una, porque he recopilado estadísticas de, bueno, pues es del INE y de, bueno, y fíjate, mujeres en los consejos de administración del IBEX. Ya, bueno. En el año 21, que es el último año que aparece, el 30%. O sea que fíjate si queda, ¿eh? Sí, pero yo lo que quiero es ser dueña de una de las empresas del IBEX. Ya. Sí. Porque es entonces cuando las Consejo de cosas van a cambiar. Administración. Seguramente necesites una asesora, me voy contigo. Necesitamos manejar el dinero del planeta para poder cambiar el planeta. Sí, pero bueno. Al final es esto, que el que paga manda. Al final esa es la realidad. Al final, si queremos paridad, tenemos que hablar de dinero. Sí, porque puedes ser consejera, pero ¿Y eres tú la que estás controlando el tema? no. Te quitan cuando queda. Exacto, exacto. ¿Qué desapuntar. vemos todavía en los círculos de poder? Que nos hacen el favor de dejar estar. Que nos ponen para que estemos ahí en la foto y hagamos bonito para cumplir la foto te políticamente Para la cuota, sí. con la Una cuota, profesión en el ¿vale? acuerdo. Pero en realidad, ¿de quién es el dinero? Ese es el que marca las reglas de juego. Entonces sí que hay problemas en, o sea, No es que no haya problemas, pero no problemas, es tan fácil. pero es la tan realidad es que es lo que dice Grisel, que el dinero todavía lo manejan los hombres. Porque claro, porque no es lo mismo, Pero que como también decía yo puede antes, ser- poner una tienda de hilos, Claro. que sí, bueno, pues Pero pues que sí, una también mujer. te digo que a lo mejor tampoco nosotras somos capaces de crecer tanto. Dios mío, Lauri, no, escúchame, no me has dejado terminar. Vale. Oye, hay que vender la parte positiva, que cuando lo estén escuchando mujeres al otro lado van a salir corriendo y no van a ser empresarias. Sí, sí, espera, que es que está a punto de darme un infarto, entonces... No, infarto ninguno. Infarto ninguno. No, me refiero que nosotras somos más prudentes. Entonces, para nosotras llegar a tener una gran empresa nos cuesta más porque somos más prudentes y al final, pues los hombres tienen, que has dicho tú al principio, tenemos que aprender mucho en el mundo empresarial de los hombres, porque a veces son muchísimo más, que asumen Agresivos. mejor el riesgo, son más agresivos y piensan menos y hipotecan la casa 10 veces y no pasa nada. Y tú, para hipotecar la casa de tus hijos, lo piensas 22 veces. Es el mismo camino, pero más lento. Es el mismo camino, pero más despacio. Eso. No digo que vamos somos capaces es de correcto. crecer tan deprisa. Es correcto, es otro de los sesgos de género, es que efectivamente nosotras crecemos de una forma más orgánica, más lenta, más natural. Es verdad, y por eso precisamente me encanta este entorno de vamos a tomar un café y vamos a hablar de los problemas que tenemos. Porque verás, cuando una sabe qué defecto tiene y qué es lo que la favorece, puede corregirlo. O sea, si yo ya sé que tengo el pelo negro y que, pues, ¿qué te digo yo? Y que ponerme de amarillo no me sienta bien, ¿no? Si yo ya sé que tengo tendencia a la parálisis por el análisis, que es otra de los sesgos de género, es decir, nos quedamos en el y lo analizo y lo analizo. le y lo damos 20 analizo, veces porque las somos cosas en nuestro día a día. excesivamente perfeccionistas, Claro. lo vuelvo a analizar y al Sí. final no tomo ninguna decisión 7 años después, Sí. yo no hice lo que sigo en el mismo En la punto. tienda 10 años después y sola. En el mismo punto. Y la soledad, yo te digo que Mata. La soledad te mata porque la soledad es muy dura cuando tú tienes un negocio con problemas, con impuestos, con burocracia. Pero si le das solo para el sueldo básico, para el... Claro, pero porque no puede, pero porque no ha sido capaz de crecer, a lo mejor. Yo espero que por lo menos haya dado el paso de Tiene que asociar. encender la bombilla. Claro. Espero Eso es lo difícil. es que por lo menos haya dado el paso de asociarse. Seguro que hay alguna asociación de empresarias aquí en Coslada y espero que haya dado el paso de asociarse y de buscar otras mujeres como ellas. No para venderles la ropa, sino para aprender qué fue lo que hicieron. Para ser amigas, Sea acompañada. amigas que tengan los mismos líos que ellas. De la misma manera Para que las madres ser buscan acompañada. estar con otras madres, pues las que tenemos estos líos deberíamos de estar juntas. Oye, ¿y tú qué hiciste Claro. con este lío? Sí. Oye, ¿cómo conseguiste esta póliza Ya. de crédito? Oye, ¿y qué has hecho con...? Y formación y un montón de cosas que Pero pueden- no es yo
Bueno, a lo mejor es porque yo tampoco estoy en ese mundo, pero yo no lo conocía que hubiera Madre mía. una asociación Desde mujeres. 1969. Nosotros llevamos ¿Es verdad? 47 años. Asociación de Empresarios de Olenares, 47. Y la IASEME nace en de las mujeres. 1969. Fíjate, soy una ignorante, ¿no? Fíjate, además, un grupo de mujeres crean una asociación en la clandestinidad, porque en aquella época estaba Franco y estaba prohibido tener asociaciones, o sea, de forma clandestina. Son la primera asociación de España, antes que la COE, antes que nadie. Se constituyen en 1971. Pues eso no se conoce. O sea, yo estoy segura que yo ahora salgo a la calle y le pregunto a la gente que pasa por la calle. No lo conocen, que existe eso. Lo conocen entre ellas, entre mujeres que al final han tenido que buscar ayudas, ¿no? Recursos o en alguna necesidad de... Además, al Y has final, el amparo, que es lo que decimos, que la soledad te mata, o sea, el amparo y el compartir, el tomarte un café o el llorar en público y contar, a lo mejor la solución la tiene la de al lado, porque lo ha pasado igual y te puede dar una visión que tú no habías pensado, que no se te había ocurrido. Ayer tuvimos una comida temática, ahora que estás diciendo esto. Fijaros, yo tengo 65 años, os he dicho No antes. hace falta decir la edad o el La edad público. es un número. No, pero vamos a obligar a dormir a todos la edad. Es que de verdad. Es que estas cosas hay que hablarlas antes, ¿no? Vamos a Yo tengo menos. que me los he ganado yo a pulso, que no los ha vivido nadie por mí, que cada una de estas hebras de plata es una medalla que me ha dado la vida. Vamos, que yo tengo 65 tacos bien vividos. Giselle, por Dios. Bueno, que total, que yo estaba ayer tuvimos La comida. una comida con Laura, es una empresaria fantástica. Ella ha creado un sistema que se llama Metricool, una empresa que ayuda a las empresas a hacer marketing digital, entonces ayuda a las emprendedoras. Es decir, es una ayuda fabulosa. Bueno, yo estaba allí como una niña pequeña, ¿vale? Aprendiendo, Claro. apuntando. Todas las que estábamos allí estábamos, hola, 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 hola. Ya. ¿Cuántas cosas no nos quedan por aprender las Madre unas de mía. las otras? Sobre todo redes sociales hoy en día y, claro, otras formas de marketing distinto, claro. Es que hay que aprender a vender de que- manera distinta. Eso es. Que negocios digitales. Que ahora ha cambiado todo. Todo ha cambiado. Sí. Hay que aprender a vender en el mundo del... Sí, porque ahora Yo ya creo está que, mira, que se nos ¿ves? viene En encima. eso tenemos un punto favorable las mujeres. Creo que somos más dóciles para aprender, o sea, ¿Humildes? y humildes, ¿no? Pero por eso que no, yo me dejo Pues la palabra dócil no me gusta, No, pero no es dócil mal, es dócil de que yo quiero que tú me enseñes y además yo lo quiero aprender. Sí, somos humildes. Y A lo entonces mejor y no a me los- importa y soy humilde porque reconozco que no lo sé y no me importa reconocerlo. Entonces, Sí. en eso creo que tenemos un punto a favor, que nosotras Digo, nos muchos. dejamos, no, pero que un punto más a favor, que nos está sacando puntas. Pero porque quiero que mejores. Pero es que hay cosas Que yo no sé hablar con el lenguaje de género que hablas tú. Yo hablo normal, como toda la vida. Bueno, me creo que es un punto a favor que nosotras en eso nos dejamos mejor ayudar, nos dejamos mejor enseñar, queremos aprender y no nos importa reconocer que me vas a enseñar y además estoy contenta y agradecida de que me enseñes. Y en eso creo que el género masculino es un poquito más, ¿sabes? Es que los egos... Reconocer que algo la no imperfección. Es que los Están egos... acostumbrados a que les digan que siempre lo hacen todo bien. ¿No recuerdas? les cuesta mucho Los que egos. una mujer, a lo mejor en algún tema, sepa más. Yo creo que eso ya está, eso ya cuesta. estamos mejorando. Pues voy a ser Bueno, díscola, voy a ser díscola en una cosa. Venga, cuidado. A ver, sí. Voy a ser Te díscola. saca Venga, punta, que estamos tía. en el café. Venga. Yo creo que a veces las mujeres no avanzamos, y sobre todo en este mundo, y no avanzamos porque somos nosotras mismas las que a veces nos ponemos las piedras. Gracias. ¡Has tocado mi tema Yo creo favorito! que Es que a veces hablamos de los hombres, pero yo creo que en eso también te digo, o sea, igual Has tocado mi que tema. los hombres que tú has dicho, que no les una mujer que lo haga mejor, yo creo que eso a un hombre le da igual, o sea, un hombre va a su camino y ya está. Ahora, una mujer, si la de al lado, ¿Me dejáis que os cuente la charla TED? sí, claro. ¿Sí? Son unos minutitos de has escucha. venido a eso.
Pues, Y nosotros pues, aprender. pues verás, Claro. después de mucho investigar, muchos informes para aquí y para acá, en un determinado momento me pidieron una charla. Salió una charla de un montón de tipos, pero los de TED me dijeron, ¿puedes hacer esto? ¿Quiénes son los de TED? Las charlas Las TED. charlas TED. estas de las 15 TEDx. minutos. Vale, Eso. para que Puedes lo resumir sepamos todos. esto y hacer una pequeña charla y además que sea algo que sea entretenido, divertido, que no sea aburrido. Venga, vale. Y entonces ahí surge los tipos de mujeres que existen. Estamos en la época de las cavernas y os recuerdo que llevamos menos tiempo de pie que el que pasamos en las cavernas, es decir, que tenemos un cerebro reptiliano que tiene una memoria celular, así que una gran parte de nosotras todavía tiene aquí la reminiscencia de la cueva, ¿no? Madre mía. Luego dices de mí. Venga, va, me Venga. remonto. En aquel momento, a ver, como los hombres tienen un tipo de célula grasa, como hemos comentado antes, preparada para la acción, tienen mayor musculatura, pues los hombres tenían que salir a cazar a mamuts. Claro, y si de repente venía otra tribu y quería invadir la cueva, pues tenían que hacer la guerra. Y nosotras... Luego te voy a decir una cosa de lo de cazar. Venga, vale. Y nosotras... Pensaba que era el mamut. Pero espérate que termine la historia. Claro que estamos en el que diga después. Bueno, ¿nosotras qué estábamos haciendo? Bueno, pues una parte de nosotras éramos cuidadoras. Y fijaros, fijaros, hoy en día, que entre el 90 y tantos y el 80 y tantos % de las fisioterapeutas, enfermeras, médicos son mujeres. Es decir, estamos relacionadas con el cuidado. Y muchas de nosotras, de manera deliberada, preferimos quedarnos en casa y cuidar de nuestra familia. De ese tema ya hablamos. ¡Claro! Sí. Somos cuidadoras porque nos viene desde aquí. Y la otra parte de mujeres, ¿qué hacía? Pues tenían que salir a buscar bayas, nueces, manzanas, Sí, zanahorias, recolectoras. Claro, así que dentro de la cueva estamos muy amigas, pero salíamos y si yo sé dónde hay un arbolito con 5 manzanas y yo tengo 5 hijos y tú tienes otros 5 hijos, verás, es que eres competencia. Lo primero de todo son mis hijos, así que yo no te voy a decir a ti dónde está el arbolito con las 5 manzanas. Pero también competíamos por la genética. Claro, porque fabricar un hijo son 9 meses, pierdes dientes, pierdes huesos, hay un deterioro físico importante. En la época de la cueva no teníamos la tecnología ni la medicina, con lo cual la mortalidad era muy grande. Así que estar fabricando un hijo durante un año con esta pérdida, había que escoger genética buena. No te ibas a quedar con la peor carga genética. ¿A quién buscabas? Al macho alfa. ¿Contra quién tenías que competir? Contra todas las demás. Para quedarte con esa genética, para que tu progenie pudiera resistir y vivir un poco más de tiempo. Es decir, que estamos acostumbradas a competir. Y entonces aparece una mujer evolucionada. La mujer evolucionada es esa que en un determinado momento los otros mataron a los hombres, o los mamuts se cargaron a los hombres. Y yo voy a contaros una cosa sobre los hombres. Voy a contaros una cosa sobre ellos. A mí me encanta verles trabajar en equipo. Me encanta, los admiro. Yo veo cosas como que, mira, aquel es un idiota, aquel es un tonto, pero chica, aquel donde pone el ojo pone la flecha y aquel es un estratega de 3 pares de narices. Y el de allí tiene unas piernas y corre. Pues, ¿sabes qué te digo? Que nos unimos. Obviamos que este es un tonto, que este es un idiota, da igual, nos unimos. Y la otra cosa que me encanta de ellos es que, mira, chicas, si tenemos una diferencia, nos pegamos 4 puñetazos. Se nos olvida. Y después de habernos desahogado, venga, Sí. vamos a tomarnos una caña y vamos a resolver esto aquí entre colegas. Son las 2 grandes cosas que yo envidio del género masculino. ¿Qué pasa con nosotras? Las evolucionadas, cuando no están los hombres, tuvieron que aprender a que ahora ya no somos competencia, ahora ya tenemos que aunar fuerzas, porque ahora tenemos que salir a cazar nosotras los mamuts. Y esas son, y están así, si escarbáis un poco, se habla en China de las mujeres guerreras, se habla en África de las mujeres guerreras, se habla en México de las mujeres guerreras, se habla de las amazonas, para mí son las amazonas.
Me encanta cómo las definen los griegos, porque son mujeres que llegaron a cortarse un pecho para poder tensar bien el arco, ¿no? Esas mujeres salvaron su familia, su tribu, evolucionaron y aprendieron a trabajar en equipo. Y yo lo que les digo, y no sé qué cámara me está mirando, pero si me está mirando esta, yo te digo, mujer, evoluciona. Ahora el semen lo podemos comprar, el semen del macho alfa lo venden en el supermercado y la comida también. Entonces tenemos que evolucionar y aprender a trabajar en equipo, porque si no, si seguimos subdividiéndonos y atomizándonos, si no aprendemos a hacer lo mismo que hacen ellos, de pegarnos 4 tortas, pero de aquí no se levanta nadie, hasta que no lleguemos a un acuerdo, no vamos a llegar No a ese acuerdo. no vamos a evolucionar ni a ser Y ahora para parte del IBEX. para darte la razón y para que te rías, porque has puesto esto muy serio. No, nada. Para darte la razón que seguimos teniendo todavía el cerebro del hombre de las cavernas y de las mujeres de las cavernas, cuando el COVID, cuando el confinamiento, vosotras no veíais, bueno, vosotras depende si teníais cazador, que en los supermercados solo había hombres que salían a cazar y dejaban a la mujer y a los niños en casa protegidos del COVID, y los que salían al supermercado, yo como no tenía cazador tenía que ir yo. Oye, igual, yo ahí, mira, Pero en los supermercados, Los que van a subir el los que riesgo. iban a asumir el riesgo, Porque es verdad que yo iba Pues yo como siempre. tuve que trabajar, pues ya aprovechaba y hacía la compra. nosotros en los supermercados había más hombres que nunca en la vida. Digo, otra vez han salido los cazadores a proteger a la familia. Ellos asumen el riesgo y dejan a las familias dentro de casa para protegerlas. Y el hombre sale a cazar a traer la comida. A mí me llamó eso de las cosas que más me llamó la atención de todo el comedor. No me fijé. A mí me encanta Pues lo ya me acuerdo ya, lo he olvidado, lo del COVID ya lo... pero salían a cazar los hombres. Pero fíjate, el A por test es, comida. cuéntale a un hombre que tienes un problema. De manera inmediata está buscando, a ver, ¿cómo lo solucionamos? Porque cree que tiene la obligación de solucionarte el asunto. Sí. Ay, Eso, sí. Bueno, no pasa nada. Hombre, no está mal. No, estamos No se puede estar. Está mal, a mí me encanta tu historia de vida, tener un compañero de vida es maravilloso. Eso es precioso y a ver, y yo no lo tengo pues porque... Bueno, porque no quieres. Porque no quieres. Pero que bueno, que yo creo que la situación más bonita es estar enamorado y tener una pareja y tener un compañero de vida. O compañera, que me da igual, o sea que vamos a ver, que tener alguien con quien compartir. Hombre, y contar, es verdad, contar, cuentas las Me penas parece- y las alegrías. Me parece ¿no? la situación más bonita para estar. Y tienes proyectos en común. Y tienes proyectos. Que luego, a ver, que tú tienes proyectos, tú tienes, yo tengo, y somos súper felices, pero que esa situación me parece también muy bonita. Trabajo en equipo. Pero yo también me divierto, ¿eh? Y yo, bueno, Y nos reímos. y nos reímos. Pues ya está. Cuarto programa. Os damos las gracias a Grisel, que puede venir a nuestra tertulia cuando quiera. Y nos faltan 2 tertulianas que yo creo que te merece la pena venir otro día Cuando para queráis. que estén también. Hombre, yo me veo ahí con la sensación de que tengo que ir a una cueva, ¿sabes? Eso sí también te lo digo. Me están mirando para atrás todo el rato. Y de que no tienes un hombre cazador en tu Pero casa. es que tampoco hay un mamut por la calle. Como salga y me vengo el tema mamut. Era el Mercadona. Lo importante es conocer los sesgos de género para saber cuáles son las cosas que tenemos que modificar en nuestro Hay mucho que comportamiento. aprender. Yo Mucho creo que que aprender. tenemos mucho que aprender de los hombres, Mucho. igual que ellos tienen mucho que aprender de nosotras. Claro. Pero que, sobre todo, ¿dónde están las cosas? Pero, Yo creo Que en mi casa no se sabe dónde están. como diría Katy, hermana, nos tenemos que ayudar. Nos tenemos que ayudar todo el rato. Muchas gracias. Gracias a vosotras por la invitación. Estoy encantada de haber tomado este café con vosotras y estoy dispuesta cuando queráis a participar en un ratito más de charla. Cuando vengan Lola y Katy tienes que venir, porque Me va a encantar. claro. Eso es dar caña, ser empresaria. Ya hoy. Mucha caña, sí, pero son muy monas, así que nada. Sí, siempre disponible. Siempre Pues dispuestas. Gracias. Hemos aprendido mucho. Pues nada, hasta el cuarto. Hasta la próxima. Hasta el cuarto café. Compartiendo un café.